Ya indicamos en los dos videos anteriores que el misticismo Rosacruz es la religión universal de la que han surgido todas las demás o a la que tienden y en la que van a concentrarse eventualmente. Ahora mostraremos cómo las enseñanzas rosacruces son también la ciencia y la filosofía, de la cual todas las otras no son sino preparaciones o degeneraciones, expresiones parciales o falsedades, según que a ella se acerquen o de a ella se alejen. Y para esto hablemos de medicina. La Organización Mundial de la Salud define la salud no sólo como la ausencia de enfermedad, sino como el óptimo estado de bienestar físico, mental y social. Fíjense cómo aquí está diciendo que la salud no es sólo la ausencia de enfermedad. Los profanos en medicina se confunden mucho con esto. Creen que si no están enfermos es porque están sanos. Y no es así. Hay mucha gente que, cuando menos pensamos, les da un infarto masivo y mueren. Les da un evento vascular cerebral, una embolia, una hemorragia cerebral y mueren. Uno cree que están sanos o se infectan. Puede ser una enfermedad viral o bacteriana y se ponen muy graves y mueren en poco tiempo. Y uno cree que la causa es el germen. Y no es así. Es que el individuo no se encontraba sano. Cuando el individuo está sano, el organismo resiste y no se enferma. O si se enferma, sobrelleva fácilmente el padecimiento. Puede convertirse incluso en un portador, pero a él no le pasa nada. ¿Por qué? Porque está sano. La causa de las enfermedades infectocontagiosas no son los virus, la riqueza, las bacterias, las amibas, otros protozoarios. No, no, no. La causa de las enfermedades no son los gérmenes, es el desequilibrio energético en el organismo. Esto lo estudiamos en el sexto grado de la Rosacruz. Ahí vemos que la causa de todas, absolutamente todas las enfermedades, es un desequilibrio energético. La enfermedad no es más que el efecto de este desequilibrio cuando llega a un caso extremo y eventualmente puede desembocar en la muerte. Esto explica muchas cosas, por supuesto. La gente cree que las enfermedades le dan a uno, que las enfermedades son como animales salvajes, como fieras que están agazapadas esperando el momento para atacarlo. Y entonces dice, es que me dio cáncer, me dio diabetes. Ni siquiera dicen diabetes, dicen diabetes. Me subió la presión, soy hipertenso. No, no, uno fabrica sus enfermedades. Las enfermedades no dan, uno las crea, uno las construye con su forma de vivir, con su forma de pensar. Esa es la realidad. Entonces, cuando hablamos de enfermos, no enfermos y sanos, la verdad es que no es así. Casi no hay personas verdaderamente sanas. La mayoría se encuentran aquí en un estado o nivel subclínico en donde no hay signos ni síntomas.
todavía no están enfermos, pero ya no están sanos. Y eventualmente se manifiesta la enfermedad. Entonces, así podemos comprender perfectamente el concepto Rosacruz que dice que las enfermedades no se curan. Lo que se cura es la causa de las enfermedades. O sea, hay que atacar la causa de la enfermedad, no la enfermedad en sí. La enfermedad es un efecto. Lo que hay que atacar es la causa de esa enfermedad, que es el desequilibrio energético. Insistimos mucho en esto. Y la orden pone un ejemplo, no solo con respecto al dolor, sino con respecto a la salud. Dice, es como si tuviéramos una fábrica con una alarma contra incendios. Y de repente, la alarma empieza a sonar. ¿Qué haría uno? ¿Iría acaso y desconectaría la alarma para que dejara de sonar? Porque eso es lo que hace la medicina normalmente. Ataca los síntomas, ataca los efectos, no ataca la causa. Otro ejemplo parecido, lo dice el doctor Harvey Spencer Lewis en un artículo que trata de autocuración. Si existe una fábrica y de repente estalla una ventana porque hay un incendio en el interior, ¿diríamos acaso que hay un problema en la ventana? No, el incendio se encuentra desencadenado en el interior de la fábrica y en la ventana se está manifestando. De tal manera que cuando nosotros decimos que alguien tiene apendicitis o gastritis o hipertensión o un infarto o diabetes o cáncer o lupus o artritis o cualquier enfermedad, eso es solamente la manifestación de un profundo desequilibrio energético que está ocurriendo en el organismo. Y lo que hay que corregir es ese desequilibrio energético. Lo podemos comparar también con una cadena. Cuando la cadena se somete a tensión, tarde o temprano uno de los eslabones cede y se abre y la cadena se revienta. ¿Vamos a decir que el problema está en el eslabón débil? Por supuesto que no. El problema está en toda la cadena, está siendo sometida a tracción, se está tensando hasta que uno se revienta. Así son las enfermedades. Cuando se manifiesta una enfermedad es porque en el organismo hay un problema. O sea, la persona que tiene amigdalitis no está enferma de las amígdalas, de las anginas. No, tiene un desequilibrio general en todo el organismo y se está manifestando en ese nivel. Y así con todas las demás enfermedades. Se dice normalmente, o incluso yo he participado en eso, y en general podemos decir que es válido decir que del nacimiento a los 26 años, en la primera etapa de nuestra vida, estamos sanos. De los 26 a los 52, somos propensos a enfermar. Y de los 52 a los 78, estamos enfermos. O sea, son las tres etapas. La etapa de la infancia, la adolescencia, la etapa de la juventud, de la madurez y la etapa de la vejez. Pero esto no es así. En general, así ocurre. Pero sabemos que hay muchas personas que desde niños están enfermos. Infecciones recurrentes, por ejemplo. Y hay personas que llegan a los 70, 75, 80 años en plenitud de facultades perfectamente sanas. Entonces, esta división en edades no siempre ocurre, aunque por lo general así se manifiesta. Ahora, veamos lo que sigue diciendo, o lo que ya comentamos que dice la OMS. Es el estado de óptimo bienestar físico, mental y social. Aquí está aceptando y reconociendo la triunidad humana. Somos trinos,
somos entes biológicos, psicológicos y sociales. Esto está muy en concordancia con la masonería, que habla de la importancia de la vida en sociedad. En el rosacrucismo hablamos de una trinidad diferente, que es alma, mente y cuerpo. Y fíjense, a nivel físico no es solamente nuestro organismo físico y la energía que circula en él y que produce enfermedad o salud. Es también el ambiente en el que vivimos. Estarán de acuerdo que no es lo mismo vivir en la Ciudad de México que vivir en provincia. Hace unos días mi hermano me decía, ¿cómo vas a comparar Chihuahua con México? En México hay contaminación, hay sobrepoblación, hay congestionamiento de tránsito, hay un sinfín de problemas. En provincia vivimos feliz y además Chihuahua es una ciudad hermosa. Y bueno, pues miren, nosotros somos de Chihuahua y por supuesto que nos encanta esa ciudad, pero en general provincia, la vida en provincia es muy superior a la vida en la Ciudad de México. E incluso en la Ciudad de México estarán ustedes de acuerdo que no es lo mismo vivir en el Pedregal que vivir en Tepito o en La Merced o en Ciudad Neza. Entonces, hay diferencias. No es lo mismo vivir en las montañas, en la sierra, que vivir a nivel del mar, en la costa. No es lo mismo vivir en el desierto, como estamos en Chihuahua, que vivir en la selva, como es Tabasco. No es lo mismo vivir en el bosque, por supuesto, que en una llanura. Hay flora y fauna diferente. El ambiente, el clima, todo esto influye a nivel físico. Cuando decimos mental nos parece, la mente. No, 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 esto es lo más complejo que existe. La medicina actual ignora una gran cantidad de cosas a este respecto. En primer lugar está el aspecto emocional. Las personas que viven deprimidas, por ejemplo. Esas personas se quieren suicidar. Sabemos que en los países de primer mundo, en donde aparentemente no hay ningún problema, la gente se suicida. En Inglaterra, en Francia, en Suiza, en Noruega, en Suecia. Entonces, pero si viven en la opulencia, sí, pero no todo es económico. El aspecto mental es muy importante. Y la depresión tal vez sea lo más grave, pero ¿qué me dicen del aspecto de la ansiedad? Gente que siempre está angustiada, preocupada, con temores constantes. O les voy a decir lo que me decía también mi hermano. Oye, ¿te has fijado que nosotros tenemos una personalidad piojoide? ¿Cómo que piojoide? Sí, así como el Piojo Herrera. Nos encabronamos por todo y queremos luego agarrar, corregir todo a chingadazos. Hay personas que somos muy irascibles, muy agresivas, muy intolerantes, que no nos gusta que nos contradigan. Este aspecto emocional produce enfermedades. Les quiero decir que la medicina psicosomática no es una rama de la medicina, es una concepción de la medicina. Y al aspecto emocional hay que agregarle el aspecto mental, intelectual. La ignorancia, desde el punto de vista Rosacruz, es el pecado original del ser humano. Fíjense, contrario a lo que dicen las religiones, la religión occidental, judio-cristiana, islámica, que el pecado original de Adán y Eva fue haber probado del fruto del árbol del conocimiento. No, el pecado original es ser ignorantes. Y por eso, una de las 7 reglas de la orden, desde el punto de vista tradicional, como se menciona en la fama solamente aparecen 6. Es el Rosacruz se debe dedicar a curar a los enfermos en forma gratuita. ¿Por qué? Porque la principal enfermedad es la ignorancia. De ahí derivan una gran cantidad de enfermedades. ¿Y qué me dicen del aspecto ético?
Si la persona no tiene integridad, se va a enfermar. A esas personas se les llama imbéciles morales, los que solo se aprovechan de la gente ignorante, de la gente débil, de la gente pobre. Son los políticos, son los religiosos, los dirigentes, porque para ellos todo esto es motivo de lucro. Ahora, desde el punto de vista intelectual, también es una enfermedad ser pendejo. Un coeficiente intelectual debajo de 100 ya es una enfermedad. Los niveles más bajos antes se catalogaban como imbecilidad e idiocia. Un idiota es alguien que tiene sus facultades intelectuales sumamente mermadas. Entonces, ser pendejo es una enfermedad. Ser deshonesto, ser inmoral, no tener ética, es una enfermedad. Ser infantil desde el punto de vista emocional, depresión, angustia, miedo, irascibilidad, agresividad, es una enfermedad. Y todavía no llegamos al aspecto psíquico, a lo que es el cuerpo psíquico, que de esto la medicina desconoce completamente. Pero aquí se originan las enfermedades, en el cuerpo psíquico. Desde el punto de vista social, la pobreza es una enfermedad. Y en nuestro país, en México, el 90% de la población es pobre. O sea, está enferma. Vivir en armonía en la sociedad, ¿de veras? ¿No les parece que adaptarse a una sociedad enferma, a una sociedad enajenada, es participar de la enfermedad de la sociedad? Un iniciado no se adapta a la sociedad, busca transformarla, busca cambiarla. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad mentirosa, hipócrita, en una sociedad en donde lo único que interesa son las 4 P's: poder, prestigio, posesiones y posición o estatus. O sea, fama, poder y dinero. No es que no sea importante gozar de prosperidad, pero obsesionarse con eso y obtener riquezas a costa de nuestra integridad, lastimando o aprovechándonos de otras personas, eso es altamente inmoral, eso es patológico. En nuestro próximo video hablaremos del decálogo de la salud.